Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta quinta Open Class que desarrollamos desde el Campus Internacional de Ciberseguridad y el Campus Internacional de Blockchain, y en la que damos continuidad un poco pues, a las sesiones que hemos ido teniendo ya desde el pasado mes de octubre con una periodicidad mensual. En el día de hoy pues queríamos centrar un poco la temática en esa disciplina que es el blockchain, que ha aparecido muy recientemente de una manera muy disruptiva, pero del que en realidad pues, muy poca gente sabe realmente de qué habla cuando habla de blockchain, ¿no? Y por eso hemos titulado un poco la sesión, pues todo lo que quisiste preguntar sobre blockchain y no sabías a quién, y hemos dicho, bueno, pues vamos a traer a un experto para que de alguna manera pues, nos explique un poquitín qué es esto del blockchain y hacia dónde avanza, ¿vale? Entonces, en un primer momento, dame un segundo, pasamos aquí. Okay. Simplemente pues vamos a hacer durante un par de minutos pues lo que hacemos habitualmente, que es agradecer a los colaboradores gracias a los cuales pues, podemos desarrollar este tipo de sesiones y porque sepáis un poco pues, quién está detrás avalando nuestro trabajo. Presentaremos en este caso el Campus Internacional de Blockchain y a Carlos Callejo, y luego ya pues entraremos en la sesión propiamente dicho, ¿vale? No sé si sabéis que, bueno, yo soy Juanjo Salvador, el coordinador académico de ambos campus, del de ciberseguridad y el de blockchain. Son dos espacios de formación online de posgrado en el que desarrollamos, pues, en uno, formación orientada a la ciberseguridad y todas las disciplinas que van a su alrededor. Y por otro lado, pues, hemos incorporado un nuevo campus en el mes de octubre pasado, en el que incorporamos ya un nuevo programa que al final de la sesión pues, queremos presentaros para que conozcáis, ¿no? Entonces, en esos dos campus tenemos una serie de empresas colaboradoras, desde Block Impulse, que es pues la empresa en la que se apoya el desarrollo del programa de formación de blockchain aplicado, las empresas del grupo de Telefónica, Eleven Paths y la propia Telefónica, pues, que son colaboradoras directas en el máster de ciberseguridad que desarrollamos con ellos, y luego pues tenemos otras como ISEC Auditos, que os voy a comentar ahora quiénes son, o ISPASEC, S21SEC y Siemens, que nos ayudan, colaboran con nosotros en la colocación de alumnos en prácticas cuando surge esa necesidad. Entonces, agradecerles el que nos ayuden. Por otro lado, desde el campus de ciberseguridad, y ahora hemos incorporado ya el de blockchain, pues desarrollamos todos los años una jornada en Madrid, en la Complutense de Madrid, centrada pues, en estas temáticas, y en ellas pues, nos han acompañado ya desde el propio INCIBE o CONETI, que es la Federación de Asociaciones de Empresas Tecnológicas Nacional, al propio clúster de ciberseguridad, la AEI, y bueno, pues nos han acompañado pues, empresas privadas vinculadas al mundo de la tecnología en cualquiera de sus ámbitos, pues como es Eulen Deloitte o Grant Thornton o Innotec o la misma Telefónica o Eleven Paths nos han ido acompañando, organizaciones como ISACA y la propia Complutense pues nos ayudan. Les agradecemos pues, que sigan colaborando con nosotros en la difusión de conocimiento vinculado a la ciberseguridad y al blockchain. Y aparte de eso, que quizás es un poco de donde venís vosotros, pues la colaboración con distintos colegios de ingeniería técnica a nivel nacional, pues también agradecerles que ayudan a los campus pues, a difundir estas sesiones, porque de alguna manera pues, entendemos que puede ser interesante para vosotros pues, escuchar de voz de un experto pues un poco estas disciplinas que vamos comentando, como ya hemos visto, pues eso, desde hablar de ciberseguridad, o en diciembre de informática forense, o en enero hablamos de ciberinteligencia, hoy vamos a hablar de blockchain, el próximo mes la trataremos sobre criptografía. Entonces, bueno, pues entendemos que gracias a ellos por darnos difusión y ayudarnos a seguir teniendo oyentes todos los meses, ¿vale? Entonces, agradecidos a todos. Están casi todos. Hay alguno que tenemos que incorporar ahora porque no nos ha dado tiempo, pero vamos, prácticamente todos los colegios a los que probablemente estéis colegiados, pues nos ayudan en su difusión.
Respecto al campus de ciberseguridad, 3 minutos iba a llegar entre todo, porque nos conozcáis un poco, pues eso, un espacio de formación online, fundamentalmente, que desarrolla títulos propios avalados bien por la UCAM de Murcia o por la Universidad Francisco de Vitoria, y hay pues las empresas, los organismos que nos ayudan, y Eleven-Paths en el primer máster que desarrollamos, que era de ciberseguridad, y el resto pues os voy a comentar ahora un poco quiénes son cada uno, ¿vale? Como os decía, títulos propios y esos son los 5 programas activos que tenemos en el campus y estamos trabajando por incorporar pues, alguno más en próximas ediciones o para octubre de este año o para marzo del siguiente, ¿vale? Entonces, en la actualidad tenemos 5 másteres. Todo empezó con el de ciberseguridad que desarrollamos en colaboración con el equipo de Eleven-Paths. Ahora, en el próximo mes de marzo, tendremos ya la 4ª edición en marcha y la verdad es que está siendo un éxito total de crítica, como diría los que se dedican al espectáculo. El feedback de los alumnos es muy, muy positivo y bueno, pues colaboramos con los principales expertos a nivel nacional, tanto en la tutorización como en la impartición de masterclass. Por otro lado, tenemos también en marzo ahora ya una 3ª edición más vinculada al ámbito jurídico. Quedaba bien lo de ciber y lo metimos en el campus de ciberseguridad, pero quizás se sale un poco de la formación más enfocada al perfil técnico, ¿no? Sí que es cierto que hay pues un grupo pequeño de informáticos que acaban derivando su carrera profesional hacia el cumplimiento normativo y bueno, pues al final el formar a juristas en el siglo XXI que se dediquen al ciberderecho, pues es algo fundamental. Ya digo que estamos también en 3ª edición ahora en el mes de marzo. Y luego incorporamos 3 programas nuevos. Uno en marzo, en informática forense, que como os decía antes, tuvimos en diciembre pues una open class en la que con Pedro de la Torre, que es el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Informática de Andalucía, pues explicamos un poco qué era todo eso de la informática forense y presentamos un poco el programa formativo. Tenemos la primera edición ahora pues a un mes vista. Tenemos un nuevo máster que esto les vamos a llevar ya a mayo y el de criptografía les avala la Francisco de Vitoria de Madrid. En ciberinteligencia, pues de los más disruptivos que va a haber este año y el siguiente a nivel tecnológico en cuanto a formación oficial. Y bueno, pues lo dirige Vicente Aguilera, que es uno de los referentes en este mundo de la ciberinteligencia y con uno de los claustros también más importantes, ¿no? Es presidente o líder del capítulo español de Loguas. No sé si le conocéis, pero es un auténtico experto. Y luego tenemos un máster en criptografía aplicada, que también empezará en mayo, en el que de la mano de Male Orue, que es una investigadora en el área de criptografía del CSIC, y bueno, pues un poco arrastraba a la mitad del CSIC para ayudarla en el desarrollo del programa, pues entendemos que al final hay una deficiencia importante también en la formación de base criptográfica que no deja de ser la seguridad en la que nos basamos prácticamente todo lo que hacemos hoy día a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, estos son los 5 programas que tenemos en este máster, en este campus. Y luego lo que os decía es que incorporamos un campus nuevo que entendíamos que va a tener pues tanto recorrido más como el que tiene el de ciberseguridad en cuanto a programas de formación. Lo incorporamos en el mes de octubre. Ahí ya se incorporó un primer máster, que es el que os queremos contar luego un poquitín de lo que hacemos con ello. En este caso lo avala la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Está impartido, entre otros, pues dirigido por Carlos Callejo, que es la persona que nos acompaña hoy y que ahora os presentaré. Y luego pues también está avalado y certificado por RSK, que luego nos va a contar Carlos un poco qué es esto de RSK, ¿vale? Entonces, en este punto, pues nada, nuestro invitado, ya digo, es el director del máster de blockchain aplicado, en el que tratamos pues desde la parte de programación, legislación y criptoeconomía, y luego pues es CEO de Block Impulse, que nos va a contar él un poquitín quién es y a qué se dedica. Antes de nada, quiero agradecerte, Carlos, el rato que nos vas a dedicar, porque sabemos que eres una persona ocupada con una agenda también... Bueno, como todos, ¿no? Como todos. Y bueno, pues te queremos agradecer el rato que vas a sacar esta tarde con nosotros para charlar un poco sobre esto. Entonces, nos gustaría que en un minutillo nos contaras un poco quién eres y qué es Block Impulse.
Vale, pues nada, gracias Juanjo por la presentación. Un saludo a todos y bueno, yo soy Carlos Callejo, monté una empresa hace ya un año, todo dedicado a blockchain, a la tecnología y más enfocado a lo que es trasladar lo que es la tecnología al negocio, ¿vale? A proyectos reales que se puedan crear. Os voy a compartir un poquito la web y la vamos viendo si queréis. Espera, dejo de compartir yo lo mío si quieres. Sí. Y de esa manera puedes compartirnos tú el... Sí, a ver, supongo que ahí lo estaréis viendo, ¿verdad? Está cargando ahora. Un segundillo. Sí, bueno, pues aquí podéis ver, nosotros nos dedicamos sobre todo al desarrollo de proyectos blockchain para empresas, negocios o startups, ¿no? Ahora mismo en blockchain hay un abanico tan sumamente grande de proyectos tan disruptivos prácticamente en cualquier sector empresarial, que nos podemos encontrar con muchísimos casos de uso, con muchas tecnologías diferentes y nosotros, por ejemplo, pues algo nuestro, digamos, bueno, pues aparte del máster ya tenemos nuestra propia aplicación de trazabilidad, que luego si queréis os cuento un poquito cómo funciona. Y luego un proyecto de tokenización, que también me gustaría luego enseñaros cómo funciona y hacia dónde va un poquito lo que es en este sector el tema de tokenizar activos. Luego nada, somos una consultoría, hacemos desarrollo, formación y temas de inversión, ¿vale? Luego tenemos nuestro propio blog con diferentes páginas y nada, para cualquier cosa que necesitéis, pues nos contactáis sin ningún problema. Ok. ¿Vale? Si quieres, sigo yo. Déjame volver a mí al PowerPoint, Sí. que es un poco en el que... Vale, ok. Entonces, un segundo que volvemos. Un segundo que volvemos. Aquí estamos. Vale. ¿Me ves ya, Carlos? Vale. Entonces, bueno, pues como os digo, Carlos es CEO de Block Impulse, una startup muy, pues bueno, muy de reciente creación, pero como casi todo lo que pasa en el ámbito de blockchain, que es todo pues como muy novedoso. Y bueno, pues con Carlos colaboramos en el desarrollo del programa de formación que tenemos en marcha, ¿vale? Vamos a ver. Sí, me pasa. Ok. Sin embargo, claro, esto de blockchain está muy bien. Un segundillo que abro de nuevo el chat por si queréis en algún momento hacernos alguna consulta. Vale. Entonces, y chat. Sin embargo, la inmensa mayoría de la gente, pues realmente lo que tiene que ver con blockchain, pues lo acaba referenciando a criptomonedas, ¿no? Y sobre todo a Bitcoin. Y aunque no tengamos ni idea de qué es eso del blockchain, sí que hemos oído hablar todos de Bitcoin, ¿no? Esa primera criptomoneda que apareció allá por el año 2009. Y aunque hoy tengamos aquí a Carlos, que probablemente sí que tenga Bitcoins, pues para el resto de los mortales es tan difícil conocer a alguien que tenga Bitcoins como saber algo del creador de la criptomoneda, ¿no? De tal Satoshi Nakamoto, que al final pues, no deja de ser un seudónimo tras el que se esconde pues, un halo de misterio, ¿no? que ha acompañado a la criptomoneda desde su creación. Sin embargo, lo que muy poca gente sabe es que ya una década antes, o más de una década antes, allá por el año 96, pues ya hubo alguien que predijo la creación de esas criptomonedas, ya digo, más de una década antes de que Satoshi publicara un artículo en Internet en el que explicaba pues un nuevo sistema de pagos al que llamó Bitcoin y al que siguió solo unos meses después la publicación de la primera versión del software que permitía gestionar la red de Bitcoin, comenzando a hacer crecer una comunidad de interesados en este nuevo protocolo, ¿no? Y os decía que más de 10 años antes, y curiosamente no fue un tecnólogo el que habló de esto, ¿no? Sino Milton Friedman, que no sé si conocéis, fue premio Nobel en economía, y él se dio cuenta pues, que a Internet le faltaba algo, ¿no? Internet disponía de multitud de protocolos que le permitían transmitir casi cualquier tipo de contenido, sin embargo no existía un protocolo que le permitiera transmitir dinero nativo digital, lo importante aquí es precisamente eso, ¿no? el que es nativo digital. No nos estamos refiriendo pues, a esos PayPales o similares que nos permiten utilizar nuestro dinero de curso legal, por decirlo de alguna manera, los
las monedas fiat en pagos realizados a través de Internet, sino un sistema de pago en el que el propio bien naciera de la propia Internet, ¿no? Y como podéis ver ahí un poco en la presentación, pues en ese puzzle de protocolos de Internet pues faltaba el de la esquina inferior derecha, que se llamó BTC y que era un poco, pues según él, el que acababa de cerrar el círculo a la transmisión de contenidos en Internet, ¿no? Claro, al final ese nuevo protocolo tenía unas particularidades muy especiales, ¿no? Por un lado, era un sistema inviolable, ya que estaba asegurado por algoritmos criptográficos. Bueno, todos sabemos, y si no, pues os invito a que el mes que viene estéis en la sesión de criptografía en la Open Class. Pues ni la criptografía ya asegura al 100% todo, porque aunque el algoritmo criptográfico sea prácticamente inviolable, la implementación tecnológica de esos algoritmos pues acaban desarrollándose con deficiencias que acaban haciendo vulnerable al sistema. Por otro lado, había una fiabilidad en las transacciones, ya que no dependíamos de lo que llamamos un tercero de confianza, ¿no? Se apoyaba en una red de equipos informáticos o nodos que está descentralizada y en el que cada nodo pues, tiene una copia del software de Bitcoin en este caso, y en el caso de otras blockchains, pues del activo que la propia blockchain genere. Y además tiene pues, una copia de todas las transacciones que se han realizado hasta la fecha, ¿no? Y luego una cosa muy importante, que probablemente es lo que realmente hizo que Bitcoin tuviera el éxito que ha tenido, pues era el incentivo económico, ¿no? que ofrecía por el hecho de participar en la red. Al final, redes descentralizadas o más o menos descentralizadas compartiendo recursos han existido ya incluso antes de que apareciera esto, pero claro, en realidad pues el hecho de que no hubiera un incentivo económico por participar en ella pues hacía que tú te conectaras, accedieras al contenido que querías descargar o visualizar, y una vez que lo habías hecho pues cerrabas tu equipo informático, con lo cual la red pues perdía parte de la potencia, ¿no? Por otro lado, la aparición de esos bitcoins, de esa criptomoneda nueva, pues hace que aparezcan casas de cambio pues que de alguna manera se basan en las tradicionales, ¿no? Y que llamamos exchange, y en las que podemos cambiar pues desde monedas más tradicionales como euros o dólares hacia bitcoins o hacia otras criptomonedas que han ido apareciendo luego y que comentaremos un poco más adelante, ¿no? Y aparecen también pues un concepto nuevo que es el de los wallets, que nos permiten almacenar esos bitcoins, bien porque les hemos comprado o bien porque los hemos minado, ¿no? Que veremos luego un poquitín el concepto este de minero, y que, bueno, pues básicamente son una aplicación móvil o web o incluso monederos hardware que pueden ir desacoplados del ordenador, en el que podemos llevar pues las claves del monedero, nuestros bitcoins de un equipo a otro, ¿vale? Entonces, claro, las transferencias de wallet a wallet pues realmente solo necesitaban conocer esa dirección del monedero y la contraseña, y bueno, pues hacía que pues fueran muy rápidas, muy eficientes y sobre todo lo que decíamos antes, pues que no dependieran de un tercero, ¿vale? Claro, al final, al aceptarse la transacción de una forma distribuida, pues se iba a replicar en todos los nodos de forma pues, que prácticamente es imposible modificar eso en todos, y tendríamos pues, bueno, la seguridad basada un poco en que cuanto más grande es la red, pues más segura es, ¿no? Otro aspecto importante a tener en cuenta es la política monetaria de Bitcoin, ¿no? Y en este caso, pues las monedas de curso legal, por ejemplo, pues son los bancos centrales o las reservas federales las que se encargan de establecer la política monetaria, y sin embargo, pues aquí la política monetaria está definida desde la creación del propio algoritmo, con lo cual, pues en principio, y si eso no se cambia, y en el caso de Bitcoin, pues no se puede cambiar, pues hace que no se vea afectada por las devaluaciones que las monedas legales pues sí que se ven afectadas por ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso Bitcoin en concreto tiene establecido 21 millones, si no recuerdo mal,
de bitcoins que se van a ir creando pues desde ese año 2010, 2009, en el que aparece la criptomoneda de forma decreciente. Y bueno, pues sabemos que no vamos a tener más de 21 millones por mucho tiempo que pase, ¿no? Y como digo, pues eso hace que al final pues no se devalúe como pasa con otras monedas, que cuando tenemos un periodo de crisis, pues cualquier entidad bancaria, pues el Banco Central Europeo, pues inyecta X miles de millones en la economía de la eurozona y así en otros sitios, y al final, bueno, pues conseguimos tener más liquidez, aunque estemos devaluando la moneda, ¿no? Pero claro, y bueno, pues nos quedan alrededor de 125 años, yo creo, aproximadamente, para acabar de tener esos 21 millones de bitcoins que, bueno, habrá que ver luego cuando llegue el momento, pues qué pasa con ello. Pero claro, realmente podremos decir que Bitcoin o otras criptomonedas realmente son monedas, como entendemos una moneda de curso legal. Pues para eso tenemos que tener en cuenta un par de detalles, ¿no? El primero es que la moneda actual debe ser capaz de almacenar valor, además se debe poder realizar transacciones con ellas y por otro lado debemos poder referenciar a partir de ella el valor de un determinado objeto, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que tenemos un determinado smartphone que cuesta X cientos de euros o de dólares, pues al final lo que estamos haciendo es utilizar ese elemento como referencia de valor. Y claro, basándonos en esos tres aspectos, pues realmente en la actualidad ni Bitcoin, que es la moneda más desarrollada, la criptomoneda más desarrollada, ni el resto de criptomonedas que existe, pues ninguna cumple las tres características, con lo cual a día de hoy podríamos llegar a decir que realmente pues no son criptomonedas al uso, ¿no? Habrá que ver, también estamos en un momento muy inicial de todo esto y habrá que ver pues cómo evoluciona esto en las próximas décadas, ¿no? Es verdad que se ha hecho mucho ruido. Se ha hecho mucho ruido. Estas son un poco las que os decía antes, ¿no? Respecto a algunas wallets o algunas exchanges en las que podemos pues, actuar con las criptomonedas que tengamos, las que sean, comprar o vender. ¿Vale? Claro, sin embargo, ya digo, tendríamos que tener esas tres características tienen que darse de forma simultánea para que podamos entender una moneda, ¿no? Y más allá de eso, pues fijaros, esta imagen que es de hace unas semanas, pues nos presenta un poco el valor actual del activo de Bitcoin, ¿no? de la criptomoneda, en relación, pues desde las fortunas personales de algunos de los hombres más ricos del mundo, pues hasta el valor que tienen pues desde los dólares americanos o todas las monedas, ¿no? Y nos damos cuenta pues de que realmente está todavía en una fase como muy inicial, ¿no? Lejos de lo que puede costar un Apple o un Amazon, o ya no digo nada pues de lo que puede costar todos los dólares en circulación o todo el valor del oro que tenemos distribuido a nivel mundial, pero también hay que ser conscientes del poco tiempo que la criptomoneda tiene. Es decir, que estamos comparando sistemas monetarios que llevan siglos funcionando pues, con una criptomoneda que no deja de tener poco más de 10 años. Este año 2019, al final del 18, pues se ha cumplido el 10º aniversario de... Entonces, bueno, por eso digo que habrá que ver un poco a futuro realmente dónde estamos, ¿no? Por otro lado, a la parte de Bitcoin se da una circunstancia curiosa, ¿no? Y es que, claro, realmente es interesante invertir en esa criptomoneda, ¿no? Algunos lo comparan con el oro digital, ¿no? Y dicen que a futuro pues, será capaz de sustituir al oro tradicional como activo que por lo menos sea capaz de almacenar valor. Y la realidad es que, bueno, pues yo creo que hoy día nadie es capaz de asegurar una cuestión como esa, ¿no? Pero sí que es verdad que si tenemos en cuenta que solo va a haber 21 millones de bitcoins en circulación el día que todos estén activos y todos estén ya disponibles, pues hombre, ahí es posible que pudiera tener una revalorización importante, ¿no? Si algunos hablan de que puede llegar a sustituir a una moneda legal,
pues imaginaros lo que sería, ya no digo el total del valor del oro, ¿no? Que hablamos ahí de 7,8 trillones en americanos, que son billones europeos, pero bueno, aunque fuéramos a la tercera parte de eso, ¿no? Pues si tú divides 3 billones entre los 21 millones de bitcoins activos en el momento que les haya, pues estamos hablando de que efectivamente un bitcoin pues, puede llegar a tener un valor muy elevado, ¿no? Entonces, ¿es bueno o es malo? Pues como casi siempre en la vida, todo depende del momento. Los que compraron sus primeros bitcoins cuando estaban todavía muy baratos, pues evidentemente cuando llegó ese diciembre de 2017 y se nos fue casi a $20.000, o yo creo que le superó, ¿no? el valor de Bitcoin, pues claro, esos se han hinchado, pero los que compraron en 17, 18.000 o 20.000, pues claro, a día de hoy que no llega a 4, no sé si está en 3.900 y pico a día de hoy en dólares, pues evidentemente esos han perdido, ¿no? Y luego pues todo depende de la prisa que tengas por recuperarlo. Si no tienes una prisa excesiva, pues al final es posible que, como decimos, el valor de la criptomoneda pues pueda llegar a estar en valores bastante superiores a los que hay ahora mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues al final la oferta y la demanda y sobre todo el hecho de que sea apoyado por empresas que permitan el realizar pagos a través de la criptomoneda, bueno, pues hará que se vaya fortaleciendo un poco con el tiempo, ¿no? Entonces, pues ya veis que estamos ahí entre Bill Gates y Jeff Bezos en cuanto a valor de la criptomoneda, pero le falta todavía pues para llegar a ser un Apple o un Amazon, o ya no digo nada, pues eso, lo que puede ser todas las monedas físicas que evidentemente pues a futuro bastante cercano pues probablemente van a desaparecer como tal. Entonces, bueno, está ahí un poco el hacia dónde va a ir todo esto, ¿no? Con la incógnita. Claro, realmente hablamos de Bitcoin, pero no es la única moneda que hay, hasta el punto de que a día de hoy pues, puede haber unas 1.600 criptomonedas funcionando, ¿no? Y este de Altcoins pues es una página web que de alguna manera recoge todas las criptomonedas que hay activas y nos está indicando que más del 85%, 90% de esas criptomonedas hoy día pues tienen un valor prácticamente nulo, es decir, no tienen valor, ¿no? Sin embargo, también hay que entender un poco que la criptomoneda en algunos casos pues tiene sentido como moneda que sustituirá en su momento a otra legal. Sin embargo, hay ciertos casos pues, en los que es un añadido al servicio que va a prestar la blockchain en cuestión y no deja de ser pues despreciable, ¿vale? Entonces, quería un poco introducir estos aspectos para que, por un lado, pues entendamos un poco de dónde surge esto, ¿no? Al final pasa un poco como con lo del huevo y la gallina, que fue antes blockchain o Bitcoin, o fue Bitcoin o blockchain. Y aunque nosotros realmente de lo que hablamos es de criptomonedas, de lo que todo el mundo más o menos entiende y ha oído hablar, pues claro, hoy día ya podemos decir que realmente pues blockchain es mucho más que las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas no dejan de ser una de las, como decía Carlos antes, pues de las infinitas posibilidades que puede llegar a tener. También es verdad que no todo es susceptible de ser migrado a blockchain. Es decir, hay determinados problemas hoy día vinculados al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, pues que hace que esa inmutabilidad de la información que entra en una blockchain pues entre en contradicción con los derechos de cancelación que el Reglamento de Protección de Datos pues, exige para todo este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, mientras que entra en un conflicto en ese sentido, pues hay otras características de la tecnología pues, que pueden ser compatibles con ello. Entonces yo quería que Carlos nos hablara un poquitín pues, de esos proyectos basados en blockchain, que no son solo criptomonedas y que de alguna manera pues, son los que están un poco ahora avanzando, ya digo, simplemente pues un par de ejemplos porque hay cientos o miles, ¿no, Carlos? Hay Sí, una barbaridad de ellos. has hecho una muy buena presentación. A ver, blockchain al final engloba muchos sectores y nosotros como empresa de desarrollo nos estamos centrando más en casos de uso no especulativos, es decir, sin tokens en el sentido de vender, comprar y demás, porque todavía es un mercado tan sumamente verde
y difícilmente predecible, que bueno, a veces asusta un poco, ¿no? Es un poco el salvaje, lo podemos llamar, hasta que se termine de regular de alguna manera. Entonces, después de la presentación que has hecho, sí, hablar de que blockchain, lógicamente, es la tecnología que nació con Bitcoin. Todo se basa en un consenso, que es lo que has hablado un poquito del tema de, sin profundizar demasiado, sin querer llegar a técnicamente a más, porque esto podríamos estar días aquí hablando, pero bueno, se basa en un consenso. O sea, la piedra angular es un protocolo, el cual se basa bajo un consenso, que son los que van a validar los bloques y las transacciones, es decir, si una cosa es verdad, es mentira, es falsa. Entonces, esa es la piedra angular de lo que es blockchain. Por ejemplo, en Bitcoin hablamos de la prueba de trabajo, y luego tenemos otra moneda que nos abre, o nos abrió en su día, una nueva dimensión, que es poder programar el dinero, poder programar el tema del token. Un token puede ser un intercambio de valor, puede ser un kilovatio hora, puede ser un voto, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros, bueno, luego tenemos los smart contracts, que a mí es una de las partes que más me gusta, que se llaman contratos inteligentes, aunque inteligentes tienen poco. Es decir, al final lo que hace es un contrato que se autoejecuta. Si una cláusula A y B deciden entenderse, al final se autoejecuta, ¿no? Entonces, más bien por oráculos externos, bueno, ahí podríamos hablar un poquito. Entonces, la posición de Ethereum en este caso es que te permite crear tokens. Se suele distinguir entre criptomonedas con las... No es una distinción tampoco apoyada mayoritariamente, pero se puede distinguir criptomonedas como las que tienen su propia blockchain, y luego tendríamos los tokens, ¿vale? Los tokens, por ejemplo, en Ethereum es dinero programable, que como hemos visto lo podemos hacer de cualquier uso. Nos podemos programar directamente una moneda en nuestra casa en cualquier momento, en una tarde, lo haces, te pones el dinero que quieres emplear, cuánto valdría cada token y ponértelo a vender. O sea, es relativamente sencillo. Y por eso el 85% de los proyectos se van a ir a pique, como has comentado antes. Luego el sistema de IoT y los smart contracts, pues bueno, pues sobre todo con el tema de las máquinas, pues nos da un futuro, bueno, para muchos distópicos, pero realmente automatizar procesos en cualquier sentido, ¿no? Para ver un poco los sectores así donde se está interviniendo más, uno de los sectores que es una piedra angular, yo creo también, en el tema de esta tecnología, es la identificación digital, la identidad digital. Una vez que este paso esté dado, que ahora mismo está un poquito todavía muy verde, porque al final necesitas un validador gubernamental. El día que la identidad digital sea un hecho y sea realmente posible, aquí entraría blockchain con bastante fuerza, ¿vale? Todo el sistema bancario, como hemos visto, todo lo que ha aportado Bitcoin en este caso al sistema bancario, el tema de la energía, que hay bastantes proyectos, ¿no? Automatizar directamente que entre ellos se intercambian energía sobrante y se compre automáticamente. En el tema de la salud, en el tema de la sanidad, en el tema de la comunicación, la burocracia, los votos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, ya si queréis os comparto la pantalla de nuestro... Espera, dejo yo de compartir un momento la mía para poder ver la tuya. Sí, es simplemente compartiros un poquito el tema de... A ver si consigo hacerlo. Vale. El tema de los dos proyectitos donde nosotros estamos. Los dos proyectitos, uno nuestro de creación propia es trazabilidad, que supongo que algunos habréis visto ya lo de Carrefour, que el tema de trazar los pollos, ver mediante un código QR el tema de toda la información ahora nutricional, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí tenemos que distinguir entre blockchain públicas y blockchain privadas. Enfocada empresarialmente, nosotros nos centramos en las privadas porque, aunque no siguen la filosofía de blockchain puro, que es descentralización, etcétera, etcétera, pero al final son muchísimo más modulables, son más escalables, son más rápidas y en ese sentido, pues al final al empresario no le gusta tener todo en la red y accesible, ¿no? Entonces, bueno, pues Mirror es nuestra apuesta por el tema de la trazabilidad. Podemos hablar de trazabilidad de un pollo, como hemos visto, de una lechuga, de un tornillo, de una minería,
podemos hablar de un árbol, podemos hablar de cualquier cosa que sea trazable, incluso de un registro médico, ¿vale? Por poner algún ejemplo. ¿Qué conseguimos con un poquito las cualidades que tenemos un poquito dentro de cómo es la trazabilidad, ¿no? Al final, blockchain es seguridad, transparencia, trazabilidad e inmutabilidad. Al final, todo va en el mismo sentido. Entonces, conseguimos trazabilidad, transparencia, intuitivo, en tiempo real. Esto es una característica muy importante, que la propia empresa con este sistema pueda tener una calidad de información en tiempo real y luego siempre disponible, ¿no? Y con la seguridad de que está en varios nodos. Y luego entramos en otro mundo, el cual está ahora mismo emergiendo y con muchísima fuerza, que es el tema de tokenizar. Hasta ahora, el que esté un poco metido en esto ha visto el tema de una de las opciones más disruptivas en blockchain ha sido la autofinanciación de proyectos llamado ICOs. Es decir, yo me creo un token en mi casa, digo que voy a ir a la luna y hace 1 año y medio conseguía millones de dólares y era tan sencillo como eso, porque había tal ilusión y tal nivel de inversión de todo el mundo, sin ningún tipo de regulación, que al final lo que hacía es que cuando ese token salía al exchange, que hemos hablado antes, se revalorizaba en poco tiempo por 3, por 4, por 12. Esto ha derivado en que, lógicamente, el mercado se ha autorregulado solo y al final ha derivado en que, por ejemplo, en España, la CNMV busque ya una regulación bastante severa. En Estados Unidos igual, en Luxemburgo ayer han sacado un nuevo chain que ahora lo llaman STOs, en médicos STOs. ¿Qué significa? Que tú lo que estás vendiendo es un instrumento financiero basado en tokens. ¿Por qué basado en tokens y no en la inversión tradicional? Diferentes motivos. Un token para la empresa que lo emite es muchísimo más sencillo de emitir, de controlar. Al final todo es trazable en la blockchain. Aunque vosotros en Bitcoins digáis o leéis que se usa para el cibercrimen y demás, es que tiene una capa de anonimato, pero realmente de una wallet siempre vas a saber hacia dónde ha ido el dinero. Es imposible de esconder. Por eso sería muy inteligente que un gobierno utilice una criptomoneda, no Bitcoin, una criptomoneda propia. ¿Por qué? Porque el ciudadano podría ver exactamente dónde van sus impuestos, podría trazar cada euro o cada criptoeuro, ¿no? ¿Qué pasa? El Estado tendría un control sobre ti como nunca antes visto. Entonces ahí entramos un poco en el dilema. Te harían la declaración de la renta al segundo. El tema de las STOs, esa es una de las características por la cual una empresa puede emitir un token, que es mucho mejor en este sentido que emitir un sistema de acciones como se hace ahora. El inversor que consiguen con un token tenerlo en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, a una velocidad muy, muy grande, y además evitarse todos los intermediarios que ahora mismo están entre medias. El punto más importante es la desinversión. Si tú consigues que ese token tenga un mercado secundario, el inversor le vas a dar la oportunidad de desinvertir cuando él quiera, ¿vale? Él va a poder poner su token a la venta y si alguien dispuesto a comprarlo, lo va a comprar. Entonces aquí nace un poquito un proyecto en el que estamos bastante ilusionados porque pensamos que puede salir adelante, que se llama Trifar Token. Esto es un proyecto que hay una finca en la República Dominicana de caobas, que son estos arbolitos que teos, es buscar la regulación, buscar el camino para, al final, con el token emitir deuda, digamos. ¿Qué conseguimos con el token también? Que yo puedo tokenizar una caoba en 100 tokens. Un cuadro, un coche, una silla, cualquier cosa que dé una rentabilidad hacia un futuro se puede tokenizar, por lo cual nos abre un prisma bastante más estable que el mundo de las ICOs en cuanto a la fluctuación del precio y una nueva característica donde gracias a los smart contracts y automatizar procesos y automatizar decisiones de los propios inversores nos abre un nuevo mundo paralelo. Por ejemplo, en este proyecto en el que estamos se va a tokenizar caobas en la otra parte del mundo para intentar, lógicamente, ampliar el proyecto y la caoba al final durante 10 años tiene un crecimiento, tiene un rendimiento económico que se va ejerciendo y tú como inversor gracias al token lo puedes ir desinvirtiendo cuando tú quieras o esperarte el final del proyecto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es uno de los muchos proyectos que están saliendo. Hay muchísimos proyectos
en este sentido porque tokenizar realmente mejora, igual que una criptomoneda, mejora el dinero real. Lo que no sabemos muy bien es por dónde van a ir los tiros. Como bien decías, para terminar un poco mi intervención, yo estoy seguro que al final los estados van a crear su propia criptomoneda porque lo que hemos dicho antes, mucho más sencillo de controlar, no vale dinero el emitir papel, no tienes que andar en el tema de falsificaciones, tienes a tus usuarios, en este caso, bueno, en este caso nosotros, ¿no? Nos tendrías controlados todo lo que hacemos con el dinero, no existiría el dinero B, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con Bitcoin? Que todo va ahora mismo de la mano de Bitcoin. Y como Bitcoin, siempre y cuando existe Internet y algunos ordenadores mantengan los nodos por bien cuestiones económicas o bien simplemente por apoyar la red, siempre vas a poder emitir una transacción en cualquier parte del mundo. Tú con un código QR, que es una wallet, tú te puedes llevar un código QR en el bolsillo y llevar 2 millones de dólares a cualquier parte del mundo. Y lo único que necesitas es tener internet para, con tu móvil, escanear ese código QR y tener acceso a tu dinero. ¿De qué manera van a poder prohibir, van a poder regular lo que es Bitcoin en sí? Es muy, muy, muy complicado. Pero bueno, al final de lo que se trata es que este mundo es tan sumamente amplio y toca tantos puntos de tantos sectores y tantas carreras profesionales que si queréis ahora vamos a hablar un poquito del máster y cómo está diseñado, porque tiene un diseño un poco más extraño, digamos, de lo que normalmente se está viendo por ahí. Y cuando lo que me digas, Juanjo, yo dejo de compartir pantalla. No, te iba a preguntar porque, mira, nos pregunta Aitor que si el dejar un proyecto de trazabilidad en una blockchain permisionada, dice que son, como dices, más maleables, dice, ¿no podría suponer la pérdida de confianza en la red y, por tanto, de la información? Por supuesto, lo que se está haciendo, en nuestro caso, cuando alguien quiere tenerle... Tenemos varios prismas, ¿no? El prisma empresarial es que a ellos les está sirviendo en producción para tener un big data interno de todo su proceso. Cuantos más intervinientes tenga la blockchain privada, más rico es esa información y más confiable es la red. Si nos referimos luego a la confiabilidad, digamos, del cliente final, del cliente externo, lógicamente en una red privada no vas a tener todo el nivel de información que puedes tener en una red descentralizada pública. ¿Qué pasa? Que nosotros, para hacer una red como Dios manda, entre comillas, ¿vale? Siempre entre comillas, modulable, escalable, con X transacciones por segundo. Nosotros llegamos a 1000 transacciones por segundo en las pruebas de estrés, etcétera, etcétera, canales privados de información entre participantes y demás, no puedes hacer en una blockchain pública. ¿Qué es lo que estamos haciendo con si la red está muy enfocada hacia el usuario final? Estamos compartiendo los datos en las dos. Es decir, escribimos los datos en la privada y, por otro lado, hacemos todo el proceso similar en la pública, en los procesos que nosotros pensamos que tienen que ser sí o sí auditados de forma descentralizada en el ordenador más grande del mundo, que ahora mismo podemos decir que podría ser Bitcoin o Ethereum, ¿no? Ok. Vale, pues si quieres, como dices, déjame compartir de nuevo el PowerPoint. Sí. Un segundo. ¿Vale? Porque ya digo que al final, pues eso, entender por un lado que las criptomonedas pues no dejan de ser una de las posibilidades que nos permite blockchain, pero es una de las cientos que hay. Y por otro lado también un poco lo que dices, ¿no? Que no todo vale para pasar a blockchain, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues necesitamos también un poquito de tiempo para acabar de ver un poco esto. Y claro, pues en ese sentido es donde nosotros entendíamos pues que no había una formación suficiente para la oportunidad, sobre todo laboral, que ofrece pues una tecnología como blockchain, ¿no? Y bueno, pues hablamos con vosotros hace ya un año y pico que empezamos a trabajar en este proyecto y entendimos que, bueno, pues que podíamos desarrollar un proyecto pues que fuera, por un lado, lo suficientemente disruptivo respecto a la poca formación que había en ese momento
Y en ese sentido, pues le llamamos así, ¿no? Blockchain aplicado, y hablábamos de programación, de fiscalidad y de criptoeconomía, ¿no? Y un poco el preguntarte que por qué tratar esos tres temas, ¿no? Es decir, no deja de ser blockchain no deja de ser algo tecnológico. ¿Por qué necesitamos entender cómo le afecta a la fiscalidad o la criptoeconomía, la parte jurídica? Sí, a ver, yo cuando tuve la oportunidad con vosotros, lo sabes bien, el tema de poder crear este máster, lo que he intentado crear es lo que a mí me hubiese gustado estudiar cuando yo empecé en todo esto. ¿Qué se ha intentado crear? Se ha intentado crear un máster enfocado a unos tutores que son los que realmente tienen sus empresas ya funcionando todos en producción en blockchain, el que más, el que menos. No hay ninguna gran empresa poniendo un montón de información teórica sobre Bitcoin, etcétera, etcétera. O sea, huimos un poco del típico máster de blockchain que nos podemos encontrar en cualquier sitio y nos vamos directamente a tocar blockchain y aprender. ¿Qué se intenta con el máster? Tampoco te voy a vender como otros másters que vas a tener en el Banco Santander unas prácticas por hablar de un banco cualquiera, porque realmente no hay sitio ahora mismo para todo esto. Entonces, ¿qué es lo que intentamos nosotros con este máster? Lo que intentamos es que tú puedas crear tu proyecto, puedas crear tu sueño apoyándote en todos los profesionales que te están dando clase, que ya están metidos, digamos, en el barro, ¿no? Todos los días. ¿Qué pasa por qué está enfocado hacia programación, fiscalidad y criptoeconomía? Porque aunque al final esto se piensa que es todo de desarrolladores, para nada, para nada. ¿Por qué? Porque ahora mismo viene todo el tema. Tú, cuando quieres crear un proyecto en blockchain, simplemente alcanzar un acuerdo de en qué país hacerlo, sobre qué términos legales, sobre qué términos fiscales, conocer la criptoeconomía del momento, cómo es el funcionamiento del token, etcétera, etcétera, al final estamos encontrando perfiles muy, muy, muy variopintos que le interesa esta tecnología. ¿Por qué programación? Que hay mucha gente que les asusta. Porque si tú eres abogado, te interesa leer un smart contract, te interesa leer qué cláusulas hace un smart contract. Yo no te digo que aprendas a crearlo, pero sí a saber que si esas cláusulas se cumplen, lo mismo estás vendiendo una casa, estás vendiendo un coche o estás al final haciendo un testamento digital de un difunto. Eso va a ocurrir, eso ya está ocurriendo y al final es todo que se ponga en manos legales y que salga adelante. Entonces, lo que intentamos es enfocarnos en estos tres niveles. Dentro de estas tres partes, diferentes niveles para que al menos en uno de ellos te puedas, digamos, llegar hasta el final y en los demás tener unas nociones básicas mínimas, pero muy, 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 muy importantes para entender cómo funciona todo esto. Sí, sí, yo creo que un poco la base es esa, ¿no? El tener una visión transversal de lo que es esto, más allá de que unos vayan a ir más de la mano del desarrollo propiamente dicho de la tecnología y otros por lo enfoquen más desde el aspecto más jurídico o más económico. Sí. En la actualidad, en la primera edición, tenemos perfiles de lo más variopinto. Tenemos licenciados en Derecho, que no han escrito una línea de código nunca, tenemos licenciados en Económicas, que tampoco han escrito una línea de código nunca, y tenemos informáticos que no saben nada de leyes ni saben nada de economía, y al final lo que necesitas un poco es abrirles un poco el espectro de visión, ¿no? Pues para entender un poco el proyecto. Más allá de esto, pues es verdad que una vez que tienes una visión transversal de todo esto, pues habrá que especializarse en algo, ¿no? En concreto. Y bueno, pues sobre todo, como dices tú, muy enfocado a que cada uno pues sea capaz, si le interesa, pues de desarrollar su propio proyecto profesional, ¿no? Entonces, quería aprovechar un poquitín bueno, tenéis el acceso a toda la información a través de campusblockchain.es, con lo cual, pues si tenéis interés en ver un poco cuáles son las materias de estudio que conforman el máster, pues ahí lo tenéis y luego pues tenéis también acceso a nuestros correos electrónicos para consultar cualquier duda que podáis tener. Pero yo siempre digo que al final, un poco en base a lo que tú comentas, el prestigio de un máster se le da el claustro de profesores. O sea, el papel lo soporta todo. Puedes desarrollar en papel un índice de contenidos muy interesante, sin embargo, si luego lo que tienes detrás no es capaz de transmitirte con calidad, pues al final el programa se queda un poco en nada, ¿no? Y quería pues, que nos contaras en un par de minutos también pues, quiénes son esos compañeros de aventuras que
que te acompañan a ti. He incorporado a todos, ¿no? Tutores y expertos que nos acompañan en las masterclass, pero como dices tú, pues expertos que trabajan en el día a día. Entonces, Sí, si nos sí, cuentas un mira. poco una línea de cada uno, te lo agradecemos. Vale, perfecto. Puntualizando lo de antes, el problema que nosotros nos encontramos es que no hay perfiles todavía en un mundo por explorar, sobre todo para el tema de programación, pero tampoco hay muchos perfiles para el tema de llevar a cabo una STO en España, un despacho legal y de abogados que te pueda llevar un proyecto con ciertas garantías, etcétera, etcétera. Aquí se está moviendo muchísima inversión, muchísimo dinero, muchísimos proyectos disruptivos y lo que hace falta es cualificación, es lo que hace falta. O sea, nosotros ahora mismo nos cuesta muchísimo encontrar gente de cualquier tipo. Por eso lo que intentamos es, desde el modo práctico, enseñar al alumno qué es esto y que el alumno pueda durante estos meses llevar a cabo su proyecto, su formación. Al final, el que se mete en blockchain muchas veces es para ser emprendedor en ese sentido, ¿vale? Por eso un poco la visión. Aquí los primeros módulos empezamos con Luis Carlos García. Luis Carlos García empezó en León y es de los pocos que profesionalmente en su jornada no se dedica a blockchain, pero es uno de los referentes en la comunidad de habla hispana en cuanto a Bitcoin y blockchain. O sea, hay pocos que puedan conocer más que esta persona. De hecho, es uno de los primeros miembros vitalicio de la Bitcoin Foundation y desde los inicios de blockchain en España es uno de los referentes. Y de hecho estoy bastante agradecido a que haya accedido a hacer el módulo y de la manera que lo está haciendo. Luego entramos en el territorio Ethereum, que lo vemos con David Ortega Verdún, que tiene una empresa desde hace años de programación de aplicaciones móviles, se ha metido en el tema de blockchain y para que veamos a qué nivel está su empresa de desarrollo, son los que han creado la mayoría de los exchanges propios que tiene España como proyectos. O sea, estamos hablando de lo top, top. Luego llegamos a un módulo llamado Otras Blockchains, que lo imparto yo, que es para hablar un poco de otros proyectos, de NEM, hablamos de Hyperledger, hablamos de Cardano, hablamos de Stellar, hablamos de Waves, hablamos de diferentes blockchain que hay que tener el punto de mira de cómo se están desarrollando en los smart contracts o desde el punto de vista de blockchain privadas, para el tema empresarial, etcétera, etcétera. Y le damos una visión, sobre todo para que el alumno vea todas las posibilidades que puede tener, porque nos encontramos con diferentes problemas. Si tú creas un proyecto en Ethereum y le ocurre lo de diciembre del año pasado, que se colapsa, empieza a valer la moneda $1.000, etcétera, etcétera, pues hay muchos proyectos que se destinaron a otras blockchains. Entonces, saber qué posibilidades te dan en otras blockchains, cuáles son sus cualidades y demás, al final enriquece el proyecto. Es a lo que lo enfocamos. Luego nos metemos con la programación, con David Ortega, que es la persona que he presentado antes, y Sergio Torres. Sergio Torres es el alma mater de Hyperledger en España. O sea, sin más. O sea, con eso ya lo digo todo. Solo el curso, solo la parte que imparte él, es un verdadero logro que esté con nosotros en este máster. De hecho, casi todos los profesores están, muchísimos por iniciativa propia de ayudar al alumno, ¿no? A emprender y demás, porque se encuentra en la misma situación como es la filosofía con la que yo he pensado este máster. Luego nos metemos en legalidad y fiscalidad con Jorge de los Reyes, que es asesor jurídico, y José Antonio Bravo, que cualquiera que esté un poquito en la comunidad blockchain le va a conocer. Es una persona incansable, está metido en todos los araos, tiene su propia empresa que se llama Negotians como asesor fiscal y además participa en varios proyectos y muy, muy, muy involucrado en el tema de criptomonedas. Criptoeconomía para el tema más especulativo, que lógicamente hay que entenderlo, hay que saber cómo funciona un exchange, hay que saber cómo podemos invertir, aunque no te guste, aunque no sepas realmente o no quieras invertir tu dinero, hay que tener, como hemos hablado antes, una visión global de todo. Y no vale de nada lo que te expliquen, como en otros cursos que hemos visto, de dónde aparece la economía, si los egipcios, los griegos y demás. Al final lo que hay que hacer es tocar el token. O sea, es algo tanto sumamente disruptivo que rompe con todo. De hecho, en Bitcoin hay muchos analistas de Forex que están
todos los días trazando líneas a ver si el Bitcoin sube, baja, si se comporta de tal manera y demás, y al final intervienen tantos factores todavía que es muy impredecible. Entonces tenemos a Félix Fuertes y a Adrián Bernabeu, que son de CryptoInvest, es una empresa que se dedica a esto, o sea, tal y como suena, CryptoInvest, y nos van a dar todas las pautas para el tema de cómo funciona el mercado de valores dentro de los tokens. Un punto muy importante, la ciberseguridad. Y más con esto, aquí no estamos intercambiando datos, no nos están robando una foto, no nos están robando una contraseña, nos están robando dinero. Entonces, la ciberseguridad cobra un nuevo nivel en todos los aspectos. Con Antonio, lo que conseguimos que es CEO de Inforbit, lo que conseguimos es crear sobre todo una capacidad de cómo proteger nuestro dinero. Lógicamente, esta tecnología se piensa que va a destruir los bancos, que nos va a hacer libres, etcétera, etcétera. Bueno, al final no todo el mundo quiere ser custodio de su dinero. Al final va a existir nichos de mercado como existen, todo va a subir de nivel y ya está, cada uno va a buscar su lugar, ¿no? Pero siempre van a existir ese tipo de custodios. Y luego finalizamos con un enfoque muy, muy, muy destinado a proyectos, a analizar proyectos empresarialmente con Francisco y con Paula. Francisco es socio de Set Legal y Paula, además de estar metida bueno, es una de las que lleva el Blockchain Hub de Zaragoza y ha participado en varios proyectos de los más punteros en España. Entonces nos van a dar su visión acerca de cómo esta tecnología está ahora mismo en el tema de negocio, ¿vale? Más enfocado a todo lo que es negocio, oportunidades de negocio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora oportunidades con las STOs, pues hay miles. Están ya tokenizando metros cuadrados de pisos, los inmobiliarios, están buscando crowdfunding los proveedores de cualquier servicio. La verdad es que es algo que está explotando todo. Masterclass, lo que dotamos al máster también es de diferentes puntos de vista. Aparte de estas masterclass, vamos a tener más durante el curso. Tenemos a Alex Casas, que es un entusiasta de blockchain. Ha trabajado para RSK durante bastantes meses, es muy, muy en el sentido humanitario. Hemos visto antes que una de las bondades de blockchain es con el tema de las ONGs. ¿Por qué? Por el tema de poder aceptar micropagos, de seguir esa trazabilidad del pago hasta donde llegue. Con él vimos un caso muy curioso que me voy a permitir contaros, que era como desde Londres con un smartphone conseguíamos enviar dinero a una cajita con un sistema de inteligencia artificial muy sencillito, de Internet de las Cosas muy sencillito, en un país de África, y cómo mandabas 20 céntimos y encendías la luz de un colegio. Tan fácil como eso, imaginaros lo disruptivo que puede llegar a ser. Entonces, con Alex lo que vemos es cómo esta tecnología puede usarse en 1000 casos para el tema humanitario. Con Fernando Cuadrado es abogado y vemos todo el sentido, toda la legalidad y todo lo que nos puede traer, todo lo que va a acontecer con el tema de los smart contracts en este ámbito. Y con Ramón Quesada. Ramón Quesada es una de las personas más influyentes en el tema de comunidad blockchain. Al final esto ha nacido en muchos grupos de Telegram, como por ejemplo nosotros en Valladolid Blockchain, que tenemos nuestro propio Telegram y demás. Y Ramón Quesada es un poco la unión, sobre todo al principio, de todos esos grupos y demás. Y bueno, tiene su visión particular de todo lo que está ocurriendo a más nivel técnico con blockchain, blockchain cash, que unos con otros. Al final esto es un mundo paralelo, en muchos sentidos. Y con eso es con lo que ahora vamos. Tenemos preparado más masterclass y ya tenemos a los alumnos desde enero trabajando en su trabajo fin de máster, que se les ha propuesto 5 puntos diferentes más un sexto que pueden elegir libremente lo que quieran. Y la verdad es que por ahora el feedback que está viendo los alumnos es muy, muy prometedor. Y hay proyectos en cartera que están creando los alumnos muy aconsejables. De hecho, estoy seguro que alguno de los proyectos que salga de aquí lo llevarán a éxito fuera de aquí, seguro. Sí, está claro. Entonces, bueno, al final, un poco por interés propio, ¿no? Entiendo que no encuentras gente a la que poder incorporar y has dicho, bueno, pues vamos a formarles para
para poder incorporarles, con lo cual, pues bueno, más allá de que cualquiera pueda tener interés en desarrollar su propio proyecto, que es muy loable, pues al final las empresas que participan un poco en el desarrollo de este programa formativo, pues egoístamente también están un poco orientados en ese sentido. Es decir, bueno, hay que encontrar gente porque nos morimos de éxito, ¿no? Es decir, al final no encontramos quién nos ayuda a desarrollarlo. Sí, Entonces, bueno, es muy pues difícil encontrar, es muy, perdona que te corte, es muy difícil encontrar ahora mismo porque bajo un proyecto serio que se quiere llevar a cabo, las patitas de las que hemos hablado, tanto de economistas, abogados, etcétera, etcétera, es que se necesitan cada uno de ellos y que realmente los que entienden blockchain en España, todos están trabajando. Es muy difícil iniciar algo con gente nueva, sangre nueva, que sean especialistas o que se vayan especializando en algo. Por eso creo que es tan sumamente importante el tema de que blockchain sea, que se pueda tocar, no simplemente la teoría, que la teoría al final la tenemos en Internet, ¿no? El que quiere investigar un poquito la puede encontrar en Internet, pero tener ese apoyo de quiero realizar un proyecto y tengo a estos profesores a mi cargo para cualquier pregunta, etcétera, etcétera, que me van a ir guiando y demás, pensamos que es lo idóneo y por lo cual yo me animé a crear el máster y la verdad es que estoy muy satisfecho tanto por el elenco de profesores, por el feedback de los alumnos ahora mismo. Bueno, tú fíjate, blockchain, el impacto que tiene, que dentro de los programas formativos que nosotros tenemos, en el de ciberseguridad, pues se ve en el módulo de criptografía como una de sus aplicaciones prácticas. En el máster en ciberderecho tenemos un módulo específico de blockchain. De los 10 que hay uno específico para tema de blockchain. En el de informática forense, que vamos a poner en marcha este mes que viene, va a haber también una parte de uno de los módulos tratando tema de blockchain. Y bueno, pues al final no nos quedaba otra que armar un programa específico, por lo que decíamos, primero porque no encontramos gente formada y por otro lado porque hay muy poca formación hasta el momento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues queríamos un poco contaros el proyecto en el que estábamos trabajando. Queríamos daros un par de minutillos ahora al final, aparte de agradeceros un poco el que nos hayáis acompañado esta tarde y bueno, pues publicaremos en nuestro canal de YouTube como hacemos habitualmente la sesión para que aquellos que no hayan podido acompañarnos pues puedan verlo en el momento que mejor les parezca. Y ahí tenéis un poco pues nuestros, mis correos de contacto. Y bueno, pues queríamos eso, dejaros un poco estos minutos finales pues por ver si había alguna duda que nos quisierais trasladar. O tenéis ahí el chat para poder hacerlo y bueno, pues en un momento dado incluso podríais desmutar el audio y hacernos la pregunta a viva voz y estaríamos pues encantados, Carlos o yo, de poder contestar un poco a vuestra pregunta. Así que os damos un minutillo, sí, porque ya digo que Carlos, por otro lado, anda también ocupado y según acabe con nosotros, tiene otro tema pendiente. Sí, aquí vamos. No hay ningún problema en contestar cualquier cosa que os intrigue. Aquí estamos. Y si no es ahora y nos queréis poner un correo un poco más adelante y una vez que hayáis asimilado un poco los conceptos que hemos trasladado, pues con toda la confianza del mundo nos enviáis la consulta y os responderemos con la mayor celeridad. No sé si tú ves por ahí en el chat alguna pregunta. La verdad es que no, en este editor, momento... Sí. Que por cierto, la de editor es algo... Es curioso porque es algo que está candente, el tema de las permisionadas, no permisionadas, ¿para qué las utilizamos? Sí, señor. Es muy dependiente del caso de uso. Sobre todo, por ejemplo, Hyperledger, que es donde nosotros más nos enfocamos, es que está muy enfocado al sistema empresarial. Algunos la llaman DLTs en vez de blockchain. Sí, puede ser. Al final no tienes que explicar la criptomoneda, sino ya te da las bondades de blockchain en ese sentido de la confianza, del consenso. Es algo que, bueno, es algo que no todo el mundo está de acuerdo, pero realmente cuando te metes en lo que necesita una empresa, las blockchain públicas todavía te cierran bastante el camino, en muchos de los casos, en muchos. Ok. Bueno, yo creo que un poco por acabar, pues quedarnos con la idea de que estamos ante algo que probablemente en un periodo relativamente corto de tiempo va a cambiar un poco las reglas de juego
y el mundo tecnológico tal y como lo entendemos, ¿no? Pasando de un modelo habitualmente centralizado pues a otras bases más descentralizadas, que por otro lado pues tenemos que quedarnos también con la idea de que blockchain no vale para todo. Es decir, hay muchas posibilidades, pero evidentemente pues no todas son adaptables. Y por otro lado, pues bueno, que nos tenéis a vuestra disposición, ya digo, tanto desde el campus de ciberseguridad, que es en el que nos teníais un poquito más focalizados, o en el campus de blockchain, y os iremos informando, pues a futuro pues intentaremos hacer alguna otra open class vinculada también al tema de blockchain, ya un poco más concreto, pues a lo mejor en el tema de los smart contracts, que como dices, pues también es muy interesante. Entonces, bueno, pues ahí haremos que nos acompañen otros expertos que nos puedan presentar un poco también su visión del tema. Bueno, pues yo creo que si no hay preguntas para Carlos, ya digo, como te he dicho antes, agradecerte enormemente el rato que nos has dedicado esta tarde, sabiendo lo ocupado que estás, y nada, agradecer también a los que nos habéis acompañado hasta estas horas por haber estado con nosotros, y ya digo, a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Tenéis el canal de YouTube de Campus Ciberseguridad, que es donde colgamos todas nuestras sesiones, con lo cual ahí podéis ver pues, la de ciberseguridad, la de informática forense, la de ciberinteligencia, esta que subiremos en los próximos días, otra que tuvimos sobre análisis o reversing de malware, la que vamos a tener sobre criptografía el mes que viene, pues ahí nos tenéis a vuestra disposición también para verlas en diferido cuando queráis. Y nada más, yo creo que damos ya por finalizada la sesión de hoy, y insisto en agradeceros a todos habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos, y hasta la próxima que tengamos. Y hasta la próxima. Adiós a todos, muchas gracias.